Ayer hablábamos también sobre el tema de la permanencia de Marcelo Ebrard, hablábamos de la perredización de Morena con distintas corrientes internas que lucharán entre sí, como se vio en la Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum afirmó que no hay corrientes, que no se permitirán corrientes internas en Morena, pero lo cierto es que existen. Y si no, veamos lo que sucedió en la Ciudad de México apenas la semana pasada, que terminó de concluir apenas la semana pasada. Pero hay otro fenómeno, que es la forma en que en torno a Palacio Nacional, al presidente López Obrador, se han alejado muchos de los que fueron sus principales colaboradores, incluso algunos de los que calificó como hermanos y que fueron fundamentales para su carrera política y para ganar la elección del 2018. La presidencia siempre ocurre así, no es un fenómeno único, la presidencia es muy solitaria y los presidentes, a medida que se acerca al final de su mandato, se van quedando cada vez más solos y cada vez más rodeados de un pequeño y radical, en este caso radical, núcleo de colaboradores. No es una especulación. Quienes han sido retirados uno tras otro del círculo presidencial, muchos, uno de ellos fue Alfonso Romo, fungió como jefe de la oficina de la presidencia, pero la verdad es que rápidamente había perdido ese cargo como tal. ¿Por qué? Porque fue el hombre que se encargó de hacer una serie de compromisos muy concretos, muy puntuales, muy programáticos con la iniciativa privada que no se cumplieron. Desde el momento que Poncho Romo se comprometió a que se iba a mantener el aeropuerto de Texcoco, y incluso antes de asumir el poder, esa obra fue cancelada, su interlocución se diluyó. Carlos Ursúa, que fue el secretario de Hacienda, que venía de trabajar con López Obrador desde que había estado en el gobierno de la ciudad, también se fue porque simplemente no le hicieron caso. Hoy, paradójicamente, trabaja, pero con el equipo de Xóchitl Gálvez. Olga Sánchez Cordero fue una secretaria de Gobernación, fue ministra de la Suprema Corte, también quedó relegada del poder desde que llegó al Senado pensando que iba a controlar también el Senado. No tuvo el control del Senado ni tuvo la interlocución con el Poder Judicial que ella esperaba tener. Julio Scherer Ibarra fue el hombre central durante los 3 primeros años del gobierno de López Obrador. Presentó su renuncia en el año 2021 y desde entonces ha habido una campaña en su contra fomentada por los mismos grupos radicales que anidan en Palacio. ¿Qué vamos a decir de Adán Augusto López, otro hombre que fue calificado como hermano por el presidente? Adán Augusto compitió por la presidencia de la República, le dijeron que tenía condiciones para competir, dejó gobernación, se fue a la candidatura, sufrió una golpiza tremenda y ahora en todo el proceso interno no tuvo ni una de las posiciones que buscaba. Ahí está Marcelo Ebrard, que después de muchas dudas, idas y venidas, de muchos temas, terminó apenas ayer, diciendo que sí se quedaba, y hoy también Claudia Sheinbaum como Mario Delgado ajustaron cuentas en el discurso con Marcelo Ebrard. O Ricardo Monreal, que fue el líder del Senado y fue también precandidato, que finalmente se ha quedado prácticamente con nada. Quizás con la delegación Cuauhtémoc, con lo que es ahora la alcaldía Cuauhtémoc, o de Tatiana Cloutier, que fue la coordinadora, nos olvidamos ahora, pero Tatiana fue la coordinadora de campaña en el 2018. No se le dio ninguno de los cargos que ella esperaba, se fue, luego regresó como secretaria de Economía y finalmente, como no la pelaron, también se fue. O Santiago Nieto, que después de ser un poderosísimo director de la Unidad de Inteligencia Financiera, también terminó siendo desplazado. Por lo menos desplazado, estamos hablando de casos de desplazados del círculo de poder. O César Yáñez, que fue el hombre más cercano durante 20 años al presidente y por las fotos de una boda terminó
con cargo, pero sin encargo. Y ahora ni siquiera eso. O Lázaro Cárdenas Batel, que dejó la coordinación de asesores de la presidencia y que nunca se le permitió entrar al juego político que él esperaba. Un hombre que fue gobernador, que tiene muy buena imagen dentro y fuera del país, nieto de Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y también renunció y se fue. Más allá de todas las diferencias que se tuvieran con ella, Irmeréndira Sandoval, que estuvo al frente de la función pública, pero cometió el pecado de querer disputar con su familia la gobernatura de Guerrero. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahora en lo que viene, por ejemplo, con Omar García Harfuch o con la propia Claudia Sheinbaum? Me parece que son temas que hay que ver y que hay que analizar. ¿Por qué? Porque los presidentes en México, quizás en todos los lugares ocurre lo mismo, pero por lo menos en México, los presidentes en la medida que van terminando sus mandatos, se van quedando, Viviana, cada vez más solos y rodeados cada vez de un núcleo menor de personas, incluyendo los que fueron prácticamente incondicionales suyos durante muchos años.